encomendarnos al Señor orando para pedir su bendición. Padre amado, agradecemos esta hermosa mañana porque tú nos das la vida para seguir aprendiendo de ti. Te alabamos porque nos dejaste en tu palabra todo lo que necesitamos como hijos tuyos para crecer en ese trayecto hacia la perfección que recibiremos cuando estemos a tu lado y ya alejados de todo el mal y de todo el pecado que nos acecha en este mundo. Te pedimos, Señor, que en esta conclusión que estamos viendo de esta hermosa carta del apóstol Pedro, que podamos tener siempre el deseo de saber que cada enseñanza ante el sufrimiento y ante las pruebas es valiosa porque forja el carácter de Jesús en nuestras vidas. Pedimos que tú nos guíes en esta conclusión a través de Cristo Jesús. Amén. Sí, para mí ha sido muy bonita esta carta, ha traído mucho aliento, no solo a mí, sino a todos nosotros como creyentes, porque aunque vemos que no estamos en la misma presión que estaba metido el pueblo bajo pruebas sumamente intensas, a costa de su propia vida, huyendo por causa de ser cristianos, por haber sido imputados de haber sido los que quemaron o que incendiaron Roma, y muchos siendo odiados sin razón, huyendo por rescatar sus propias vidas y a sus propias familias. Eran pruebas sumamente intensas, pero no por eso significa que nosotros como creyentes y a lo largo de la historia no tengamos también que pasar por muchas pruebas que en ocasiones desalientan la vida del creyente. Y en esta primera carta, el propósito del apóstol Pedro ha sido forjar ese aliento en los corazones, pero no a través de cosas imaginarias, no a través de algunos aspectos que uno pudiera decir, es que esto es algo que, diríamos, un salir del paso fácil. No. Es el mejor consejo que ustedes necesitan entender ante pruebas como esas. Es el consejo que les estoy dando en la convicción plena de este Dios que vino a salvarnos y que está completamente vivo y que ustedes pueden vivir en la práctica. Esto es sumamente valioso, sumamente importante. Y aquí lo que les está diciendo Pedro es que ante esa prueba tan intensa que estaban padeciendo, no les promete no sufrir. ¿Sí? Esto choca mucho con el tipo de evangelio que se nos presenta últimamente, ¿verdad? Que conviértete a Cristo para que seas feliz, para que no haya problemas, para que seas próspero, para que tengas salud, para que no sufras. Eso es lo que el hombre quiere. Pero estamos en un mundo caído. Hay que entender esto, en un mundo caído y con gente caída. Entonces siempre va a haber cosas por las cuales, como creyentes, al manifestarnos como fieles siervos de Dios, porque esto es importante, si tú te confundes con el mundo, pues nadie te va a perseguir, nadie te va a decir nada, nadie te va a rechazar. Pero cuando te manifiestas como un verdadero hijo de Dios, siguiendo sus principios, sus mandatos, no solamente eso llena plenamente tu corazón, sino que además traerá ese conflicto, ese ataque, ese sufrimiento por la persecución, que ejercerán todos aquellos que quieren sofocar tu comunión con Dios. Quieren eliminarla. No quieren ese testimonio que es una punzada a sus conciencias. Quieren quitarlo, quieren verlo caer. Pero entonces Pedro les dice, señores, este sufrimiento, ahí está. Pero hay una forma de pasarlo. Y hay una forma de entenderlo. A través de todo esto, Dios está forjando algo que va a permanecer en la gloria. ¿Quién fue quien más sufrió en este planeta? ¿Quién más injusticias padeció? Él era Dios. ¿Y lo culpaban de qué? De blasfemo. ¿Y por qué lo crucificaron? Porque él dijo ser hijo de Dios, y esto era igual a Dios, a decir soy Dios. Y por eso lo llevaron a la cruz, se rasga los vestidos
el sumo sacerdote y dice ha blasfemado y lo llevan a la cruz. Ahora yo te pregunto, el que más sufrió, ¿en dónde está ahorita? En la mayor gloria, a la diestra del Padre. Vemos a los apóstoles, padecieron. El apóstol Pablo, hemos comentado que según la tradición fue decapitado en un lugar que se llama Tres Fuentes y dicen que dio 3 botes su cabeza y que de ahí surgieron 3 brotes de fuentes y por eso se llama Tres Fuentes. Eso dice la tradición. Pero como quiera que sea, fue decapitado y padeció por causa del nombre. Él había visto al Señor Jesucristo y se le manifestó. Y le dijo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y yo a ti no te persigo, yo persigo a los creyentes. Pero perseguir a los creyentes era perseguir a Cristo, porque somos el cuerpo de Cristo. Y entonces entendió su pecado, se convierte al Señor y no le importó tener que sufrir lo que padeció, lo que enfrentó por causa de Cristo. Y él está en la gloria y en un lugar glorioso y recibiendo gran gloria. Lo mismo vemos con el apóstol Pedro y así no se nos narra mucho de los demás apóstoles, pero cada uno de ellos padeció por causa de Cristo y sirviendo al Evangelio de Jesucristo, manifestados como verdaderos hijos de Dios, viviendo en la verdadera comunión con Dios y recibiendo persecución a causa de eso. Entonces, no les promete que no iban a sufrir, pero sí les promete la presencia, la obra y la gracia de Dios en medio de ese sufrimiento. Y eso es totalmente fortalecedor. Y entonces, en este mundo que siempre vas a padecer por causa de la justicia y por causa va a haber sufrimiento, tú vas a estar completamente firme, porque sabes que así es, pero contigo está Dios. Y como dice en Romanos 8:31, que pues diremos a esto, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Estás bien cimentado, bien fuerte, y de esto el apóstol Pedro habla en estos últimos versículos. Vamos a estudiar ahora del capítulo 5, los versículos del 10 al 14. Si fueras tan amable, Edgar. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Por conducto de Silvano, a quien tengo por hermano fiel, os he escrito brevemente amonestándoos y testificando que esta es la verdadera gracia de Dios, en la cual estáis, la iglesia que está en Babilonia, elegida juntamente con vosotros, y Marcos mi hijo, os saludan. Saludaos unos a otros con ósculo de amor. Paz sea con todos vosotros los que estáis en Jesucristo. Amén. ¿Qué forma de terminar esta carta? Vemos que les da la gran provisión de Dios, mejor dicho, el gran recurso de Dios. Cuando uno padece pruebas y sufrimiento a causa de esas pruebas, ¿cuál es el recurso que Dios nos ha dado? ¿Cómo empieza este versículo? Dice, mas el Dios de toda gracia, no de alguna, es el causante de todas las gracias que tenemos como creyentes. Y son muchas. Y por gracia me refiero a los regalos de Dios. Son muchas. El primero fue la que necesitábamos conocer para la salvación. El regalo que nos dio en Cristo Jesús. Pero de ahí se desprenden todas las demás. No solamente nos dio la salvación, o sea, el privilegio de saber que al morir vamos a ir a la gloria, a su presencia. También puso su Santo Espíritu en nosotros. Yo pregunto, ¿quién trabajó? ¿Quién hizo algo para ganárselo? Nadie. Nos lo puso. Es una gracia, es un regalo de Dios.
el privilegio de, al habernos perfeccionado en Cristo, repito, Hebreos 10:14, porque por una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Ante este Dios perfecto no me podía acercar de otra manera más a través de la perfección que Cristo logró por mí. Me puso esa perfección para poderme acercar a Dios en todo momento. ¿Quién se lo ganó? Nadie. Es un regalo de Dios, que nos ve en Cristo y podemos acercarnos a Él en todo momento y bajo cualquier circunstancia. ¡Qué privilegio! En el Antiguo Testamento solamente una vez al año llegaba hasta el lugar santísimo el sumo sacerdote para interceder por sus propios pecados y los del pueblo ante Dios. Y nosotros podemos acudir en todo momento ante Él. Regalo de Dios. Gracias a esta gracia que está su Espíritu en nosotros, podemos tener una santificación progresiva en la vida práctica. ¿Sí? Una cosa es lo que Él nos pone y otra cosa es lo que Él desarrolla en nuestra vida como creyentes. Pero ambas cosas nos las ha dado por medio de su Espíritu. Y Él desarrolla en nuestras vidas ese crecimiento espiritual que nos va dando la gracia de fortalecernos y enfrentar las pruebas en el convencimiento de que este Dios que está aquí tiene un propósito. Cuando vemos que dice, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús, podríamos decir, esta es la voluntad de Dios para con vosotros, para seguir desarrollando el carácter de Cristo Jesús. Lo vemos en este pasaje y lo vamos a detallar un poco más adelante. Pero esto es importantísimo. Dice, el Dios de toda gracia. Dios no solamente te permite o te da el ministerio o el privilegio de trabajar en su obra, sino que también te da todo lo que necesitas, toda la gracia que necesitas para sostenerte en ese ministerio que te ha encomendado. De Él lo recibimos. No busquemos en otro lugar. El mundo te ofrece muchas alternativas, pero como hijo de Dios, y yo subrayo, como hijo de Dios, porque lamentablemente en toda iglesia hay trigo y hay cizaña. Hay creyentes que parecen que son auténticos y hay creyentes que parecen, gente que dice que es creyente y parece creyente, pero no es creyente. El verdadero creyente encuentra todo su recurso en Dios, en todo lo que al alma se refiere. Y entonces, cuando nosotros como creyentes enfrentamos alguna prueba, Dios nos sostiene a través del Espíritu que nos ha dado en esa prueba. Tenemos que buscar en la palabra de Dios. Tenemos que buscar en oración el poder de Dios para pasar esa prueba. Solo por presentarlo como ejemplo, les he dicho de este chiste que circula mucho por ahí, de que la lámpara de Aladino le pregunta a la persona qué es lo que quieres, pues la capacidad para comprender a las mujeres. Digo, lo podemos traducir igual, ¿verdad? La capacidad para entender a los hombres. Pero finalmente le dice, no, pídeme algo sensato. Y bueno, entonces una autopista de aquí a Miami. Le dice, bueno, pides algo demasiado difícil. Perdón, lo dije al revés. Primero le pide la autopista. Luego le dice, bueno, si no puedes darme esto, dame la capacidad de entender a las mujeres. Y le dice, bueno, ¿de cuántas carriles quieres tu autopista, no? Disculpen, pero ahorita tengo en mente lo que les quería decir con todo esto. ¿Quién te da la sabiduría? Ante los conflictos que enfrentamos al día, cada día. ¿Quién te da la sabiduría? Aquel que la tiene. ¿Quién te da la paz? Aquel que la tiene. ¿Quién te da la capacidad para no irritarte y estallar en gritos? ¿Quién te da la capacidad para poder perdonar algún daño que te hicieron? Y cuando tú obras de acuerdo a esto, prevalece la paz. Esto por ponerlo con un ejemplo donde siempre tenemos un trato con una persona igual que tú, una persona caída. Pero cuando nosotros somos preparados en este terreno, podemos extendernos a otros terrenos, hacia las relaciones laborales o hacia las relaciones con vecinos. ¿Por qué? Porque estoy aprendiendo a reaccionar conforme al carácter de Jesucristo en las pruebas. Y Dios permite esas pruebas con ese propósito. Entonces, aquí dice el Dios de toda gracia.
Este Dios de toda gracia es el que nos da toda la capacidad necesaria para sostenernos ante esas pruebas, dándonos la gracia necesaria para aprobarla. Y además te das cuenta que nunca se agotan sus recursos. Es el Dios de toda gracia, toda. No falta gracia. Entonces, ¿qué falta? Falta la determinación de acudir a ella. De acudir a ella. Platicaba con una persona que me pedía ciertos consejos y le decía, mira, cuando Dios permite algo en nuestra vida como creyentes es que quiere forjar el carácter de Jesús. ¿Y cuál es ese carácter de Jesús? Cuando vemos en 1 de Juan 4, 8 y 16 dice, Dios es amor. Ese es el amor de Dios, el amor ágape, el amor divino. En nosotros está el egoísmo natural. En Dios, el amor natural. En Dios siempre vemos el amor perfecto. En su paso por este mundo vimos la manifestación de ese amor perfecto. Ahí en la cruz. En todo momento se vio el amor como nos describe 1 Corintios 13, en Cristo Jesús. Y esto es lo que Él quiere desarrollar. Pero le digo, es algo que Dios quiere formar en ti, y cuando tú se lo pides, porque está pasando por una situación difícil, le dije, pídele a Dios que te libre, que no te irrites, que no te enojes. Y siempre les hago este énfasis. No es que te tragues el coraje, es que Dios te lo quita. No es que te tragues ese sentimiento que te hace que las tripas se te retuerzan, es que Dios lo quita y puedes perdonar y puedes hacer a un lado el daño que te hicieron y te permite vivir en victoria. No te estoy diciendo sin sufrimiento, sino en victoria ante el sufrimiento. En el carácter de Jesús, en el amor de Jesús. En la cruz Jesús podía haber dicho muchas cosas. Yo les digo, si yo estuviera ahí, yo hubiera dicho, Dios, está bien, yo voy a pagar por los pecados de todo el mundo, pero a estos me los llevo, que caiga un rayo y que se vayan todos, ¿verdad? Pero Jesús no cambió. ¿Qué hubiera pasado si hubiera hecho eso? Él se hubiera sentido decepcionado de sí mismo. Pero Él es el amor perfecto. Él no podía obrar así porque es amor perfecto. Esa es su naturaleza, su condición a la que nos está invitando a desarrollar por medio del poder de su Espíritu. No dijo nada. Como cordero fue llevado al matadero. Y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Callado. El amor es sufrido. No cambió ante la adversidad. En ese sentido es sufrido, resistente, de paciente o longánimo. ¿Sí? Grandeza y constancia de ánimo ante la adversidad no cambió. Es sufrido, es benigno. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Esto es lo que Cristo quiere desarrollar en la vida del creyente. ¿Y de qué forma tiene la gente que nos rodea para conocer a Cristo? Sino a través de la vida de sus hijos. Lo damos a conocer así cuando actuamos como Él en esa clase de amor. Pero hay que pedírselo. La gracia de darnos su Espíritu ya está aquí. Ahora simplemente decirle, Dios, en el poder de tu Espíritu que ya está aquí, dame la victoria. Y permíteme manifestarte en esta actitud concreta de tu amor. Y entonces se glorifica Dios con esto. Entonces no hace falta gracia, ya está toda. Simplemente tenemos que acudir a ella. Y en medio de las pruebas no debemos mirar el sufrimiento, no debemos mirar el dolor. Debemos mirar al Dios de toda gracia y poner en práctica lo que Él es. Leamos un par de versículos. En Juan capítulo 1, versículo 16. ¿A quién más le pedí que leyeran?
Ok, amor. Juan 1, 16, y te voy a estar ya con Romanos 8, 16 y 17. Porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia. De su plenitud. Nunca se agota. Está pleno. Tomamos todo, y gracia sobre gracia. Regalos divinos sobre regalos divinos. Y Romanos 8, 16 y 17. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Hay relación entre el sufrimiento y la glorificación que vamos a recibir allá en la eternidad por el regalo de Dios. Entonces, punto número 1 es el gran recurso de Dios. Pero también vemos la gran provisión que Dios nos ha dado. Dice, mas el Dios de toda gracia, que os llamó a su gloria eterna en Jesucristo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Ese es lo que Dios quiere darnos como creyentes. Dice, Él mismo os perfeccione, ajuste lo que hace falta. ¿Sí? Aquí siempre vamos a estar en ese proceso de perfeccionamiento. Allá estaremos en el estado perfecto, semejantes a Cristo, en el perfecto amor divino. Pero mientras aquí tiene que ser desarrollado. Entonces va ajustando lo que nos va haciendo falta. Y Dios usa el sufrimiento para formar el carácter. ¿El carácter de quién? El carácter de Cristo. ¿La mente de quién? La mente de Cristo. Vivimos en la actualidad una de ataques en cuanto a este aspecto de la mente. Tremendo. Y muchos entienden la relación cristiana como un simple ir y recibir en un culto un poco de enseñanza bíblica y hasta ahí. No entienden que es una relación personal con Dios que se establece a través de su palabra. Y que no nada más necesito leerla, sino entenderla, sino cómo voy a vivirla. Tenemos que estudiarla, tenemos que entenderla para aplicarla a nuestra vida. Ese es el propósito de Dios. No es un ritualismo, es una puesta en práctica en cada una de las cosas en donde me desarrollo como creyente, poner en práctica esto. En una ocasión iba con un amigo y llegamos a un lugar donde vendían alarmas hace mucho tiempo, y entonces él quería una alarma para su carro, y cuando llega pregunta por una que tenía en el exhibidor, y le dan el precio, y entonces él le dijo, no se me hace cara, ¿verdad que no, señor? Se me hace un robo. Yo dije, híjole, ¿cómo podemos pasar de aquí? Porque yo tenía la intención de darle un folleto a la persona, ¿verdad? ¿Cómo podemos pasar de ahí a hablarme de Cristo, ¿verdad? Entonces, no se puede, en un choque así no se puede. Tenemos que ser perfeccionados para obrar en todas las áreas de nuestra vida. ¿Y por qué lo digo? Porque esta persona, antes de llegar a ese local, me dijo, mire, yo sé que usted es muy religioso, yo sé que usted es muy cristiano, aquí vamos a dejar a un lado la religión, porque aquí vamos a hablar de negocios. Yo no sabía que se refería a eso, ¿verdad? Aquí vamos a hablar de... ¿Ustedes creen que se puede hacer eso como creyentes? A mí me da mucha lástima que haya gente que piense así. Que dice, Dios está bien para cuando voy a escuchar de Él en la reunión de la iglesia o cuando salgo con amigos cristianos. ¿Y sabes cómo se llama eso? Hipocresía era la máscara que se ponían los actores. Y me pongo la máscara de creyente cuando estoy con los creyentes, me pongo la máscara de incrédulo cuando estoy con los incrédulos. Eso es una hipocresía.
Lo peor del caso no es tanto el término, sino que creen que son salvos y no han entendido la salvación. Es una vida en todas las áreas de tu vida. Un testimonio en cada área de tu vida. Y Dios va perfeccionándonos a través de lo que enfrentamos cada día en cada área de nuestra vida. Nos va complementando y va forjando ese carácter de Jesús en todo lo que enfrentas en la vida. No nada más en lo bueno y en lo malo que enfrentas en la vida. Y yo en otra ocasión estuve en una situación donde conocía a una creyente, es un matrimonio, pero la creyente muy fiel en el Señor y muy madura en ese tiempo, iban a salir de misioneros y una persona me iba acompañando a su casa y preguntó por un mueble que estaban vendiendo. Y le dice, pues ese mueble vale tanto. Y la persona dice, no, se me hace muy, muy caro. Y la señora esta le dijo, ¿le parece? Simplemente, ¿le parece? Y ya. ¿Le parece caro? No lo compre. O sea, ¿le parece cómodo? Pues cómprelo. ¿No le parece cómodo? Pues no lo compre. Pero no dijo nada desagradable, ni se sintió ofendida, ni se sintió afectada, ni respondió con algún ataque. ¿Sí? Porque hay muchas formas en que se puede responder. Ahorita que veo a mi hermano Jaime Rickenbach, me acuerdo de las lecas. Las lecas, cuando mis hijos estudiaron, había una leca en donde te ponían con dibujitos, ¿verdad? Y llega los abuelos a visitar al hijo que iban a cuidar al nieto, y los abuelos llegaron con un regalito para el nieto. Y entonces llega el abuelo y le dice, te traje un regalo. Y entonces el niño abre el regalo y lo ve y piensa y dice, ay, este regalo ya lo tengo. Y entonces le dice el abuelo, ¿qué te pareció el regalo? Y el niño le contesta, ay, abuelo, lo más importante para mí es tu presencia. Y entonces en la leca tenían que subrayar la respuesta correcta. El niño le dijo, ay, abuelo, ¿por qué no me preguntaste antes de que lo compraras para saber si yo ya lo tenía? Que bien podía haberle dicho eso, ¿no? Ay, abuelo, a mí no me gusta ese tipo de camiones. Qué bien le podía haber dicho eso. O, ay, abuelo, lo más importante para mí es tu presencia. Y subrayaban la respuesta correcta. Aunque es obvia, pero tú te das cuenta de las alternativas que pudieron haber tomado. Por ejemplo, esta señora podía haberle dicho, pues si no le gusta el mueble, señor, váyase a Tepito, es un lugar muy, muy, diríamos, donde venden fayuca, bueno, el término se conoce, cosas que se importan sin pagar impuestos, o que se roban de los camiones y ahí todo lo venden, pues váyase a Tepito a comprarse lo más barato. Podía habérselo dicho, ¿verdad? Entonces subraya cuál fue su respuesta. ¿Le parece? ¿A qué voy con esto? Cuando tú acudes a esta gracia, va a haber gracia en tus respuestas, que prevalece en la paz. No va a haber ataques en tu respuesta, que incita al pleito. Va a haber gracia, que mueve la paz. Entonces, Él mismo os perfeccione, ¿sí? Dios, ante el sufrimiento, ante las pruebas que enfrentamos, va desarrollando ese carácter. ¿El carácter de quién? Va desarrollando el carácter de Jesucristo. Dice, Él mismo os perfeccione, afirme. ¿Y a qué se refiere esta palabra? Se refiere a una estabilidad emocional y espiritual. De aquí se desprende una de la otra. A través de las pruebas vamos adquiriendo esta estabilidad emocional. Quiero explicar un poco al respecto. Cuando tú recibes una respuesta que te insulta, ¿qué es lo que sientes? Inmediatamente la emoción que sientes es la de reacción. Y te descompones en la cara, y te descompones en el tono en que dices las cosas. Y ya estás hiriendo y aumentando la llama
en esta bola de nieve que va a destruir la relación. ¿Y qué es lo que Dios va haciendo a través de esas pruebas? Va desarrollando este carácter del amor de Jesucristo. A mí me ha pasado varias veces y le digo, Dios, otra vez la regué. Señor, haz una victoria en mi vida, el amor que no se irrita. Perdón por presentar un ejemplo. Fuimos a un Yorgos, mi yerno, se puso guapo y nos invitó a la playa. Cada vez te quiero ver más guapo, ¿eh? No te creas. Y entonces allí, el cuarto que nos tocó, saco mis cosas y las dejo listas a un lado del baño. Entonces me metí a bañar y cuando salgo, no hay secadora. ¿Sabes lo que eso significa para una persona como yo? Yo ya no me peino el cabello, yo me arreglo el cabello para que no quede ninguna fonda de vista en la azotea, ¿no? Bueno, creo que no es mi único problema, pero me comprenden, ¿verdad? Y no encuentro la secadora. Y dije, no está, alguien la tomó. Entonces me puse a pensar, tienes de dos, Guillermo. O te irritas cuando te enteres quién la tomó, o simplemente te peinas con el agüita una vez al año y no creo que se te vaya a perder mucho cabello o vayas a perder mucho de tu estética o lo que sea. Entonces dije, está bien, Señor, manténme así, que cuando me entere quién la tomó, no me altere. Luego llega mi hija Lidia, ay papá, aquí está tu secadora, papá, me acordé que tú la necesitabas y mira, aquí te la entregué. Digo, no hay problema, mijita, no pasa absolutamente nada. Y ella toda preocupada y angustiada. Eso me dice que entonces, en alguna ocasión me enojé con ella, ¿no? No, mijita, no pasa nada. Y disfrutamos el momento. En Cristo podemos hacer esto. El Dios de toda gracia nos dio la gracia de tener su Espíritu, pongámoslo en práctica y experimentemos su poder que bendice nuestras relaciones y las bendice grandemente. Entonces, estas pruebas son lo que va trayendo esto. Nos afirma, nos da estabilidad emocional y estabilidad espiritual y guarda nuestras relaciones. Fortalezca. El fortalezca es que eres capaz de soportar lo que humanamente es insoportable. Les digo, el ejemplo de Cristo ahí lo tenemos, ¿no? Era totalmente fuerte el Señor. Nada lo movía de su amor, nada. Y es humanamente incapaz de sostenerse eso. ¿Cuántas veces, con menos que nos han dicho de alguna injusticia, nos alteramos? Dios quiere desarrollar esto, que seamos capaces de soportar lo que humanamente es insoportable y establezca, inamovibles como una roca ante futuras pruebas que lleguemos a enfrentar. Esto es lo que Dios desarrolla. Y ya de una manera automática tú piensas, le hago caso a mi carne, destrucción, ya sé lo que va a pasar, no, destrucción. Le hago caso al Espíritu y voy a manifestar el amor de Jesús y yo voy a ser liberado de un conflicto. Hasta impacta a tu salud física. No, escojo lo de Dios. Señor, fortaléceme para experimentar esto y desarrollar el carácter de Cristo. Entonces vemos el gran recurso de Dios, la gracia inagotable. La gran provisión de Dios, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Pero también tenemos en el versículo 11 el gran poder de Dios. Vamos a leer el versículo 11. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. ¿Por qué para Él va a ser toda la gloria, el imperio por los siglos de los siglos? Amén. En Apocalipsis leemos que se nos dice en el capítulo 7 que Él es digno.
No hay otro más que Él que sea digno. Digno eres, Señor, y a cada rato los ángeles, los 4 seres vivientes, los ancianos, lo repiten vez tras vez. Porque digno eres, Señor, de tomar el poder, la gloria, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria, la alabanza, porque solo tú eres digno. Y siempre lo repiten y se inclinan ante Él. La gloria, el poder, la honra, la alabanza, todo esto lo experimentamos como creyentes. Y Él quiere manifestarse así como es, en todo su poder, para que nosotros reconozcamos que a Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Pero fíjate bien lo que quiero enfatizar un poco más esto. Yo quiero esa gloria y ese imperio. Porque este Dios todopoderoso es el único que lo merece y yo quiero vivir bajo ese, entre comillas, yugo. Estamos viviendo ahorita bajo gobiernos que ¿qué nos muestran? Su total incapacidad de gobernar. Establecemos la esperanza en que quede uno como presidente y hace lo mismo, que quede otro como presidente, hace lo mismo, que un partido hace lo mismo, que otro partido hace lo mismo. ¿Por qué? Porque es el mismo ser humano que manifiesta lo que hay en su corazón. Yo les digo que cuando leemos el Antiguo Testamento, podemos entenderlo más claramente cuando entendemos que Dios nos describe lo que es el ser humano a través de todo lo que se nos describe ahí. Dicho de otra manera, si tú hubieras estado en los zapatos de Faraón, como incrédulo, hubieras hecho lo mismo. Si tú hubieras estado con todos los que salieron con el pueblo de Israel de la tierra de Egipto, tú hubieras quejado igual que ellos. Lo único que nos puede hacer diferentes es cuando nos convertimos al Señor. Y por eso me refiero a que le has rendido tu voluntad para hacer la suya. Ya no hacer la tuya, estás dispuesto a hacer la suya. Y entonces todo lo que ocurre en tu vida, tienes el recurso de esa gracia, de su Espíritu, y tienes el poder de Dios que te lleva de victoria en victoria. Y eso cambia todo en tu vida. Tu relación con Dios y tu relación con los demás, cambia todo en tu vida. Entonces, a Él sea la gloria, el imperio, por siglos de los siglos. Porque nadie lo va a poder quitar. ¿Tus sufrimientos crees que lo van a cambiar? Tus sufrimientos nunca cambian a aquel que está sentado en el trono. El que necesita cambiar eres tú, no Él. ¿Sí? Dios reina. Y Él reina en las pruebas, y Él reina sobre las pruebas, y Él reina a través de las pruebas. Recordemos lo que nos dijo Pedro también ahí en Blanquita, en 1 Pedro 1, versículos 3 al 5. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. En el cual ahora os alegráis, aunque ahora no lo veas, nos alegramos. Nos alegramos en este Dios que es el Dios todopoderoso. Este Dios que se nos manifiesta en toda la Escritura como lo que Él es, el todopoderoso, quiere que lo entendamos como tal. ¿A qué me refiero con esto? A que nosotros podemos ver que hay alguna ocasión en donde algo falla. Y me lo han dicho. Dios no es tan perfecto como dice. Porque si Él hubiera sido tan perfecto como dice, no hubiera permitido el matrimonio. Porque el matrimonio ha fracasado. ¿Ustedes creen que tiene razón?
Digo, si vemos las estadísticas, podría decir que sí. Pero ¿cuándo instituyó Dios el matrimonio? Antes de que entrara el pecado. En el capítulo 2, ya casi al final, creo que es el 24. Dice, por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Ahí está instituido el matrimonio. Y no había entrado el pecado. En el capítulo 13 nos describe el pecado. ¿Con quién tenía relación el hombre? Con Dios. ¿Con quién tenía relación la mujer? Con Dios. De su costado crea a la mujer y el hombre tenía relación con Dios y con su mujer. Y la mujer con Dios y con su esposo. El problema del matrimonio es que Dios ha quedado fuera de la fórmula. Lo han dejado fuera. Funciona cuando el hombre y la mujer están sometidos a Dios y experimentan este poder de Dios. Y entonces vemos que realmente es como Dios lo diseñó. Y también tiene muchos propósitos el Señor a través del matrimonio. Pero es hermoso saber que este gran poder de Dios está a nuestro alcance como creyentes. Si leímos el 1 Pedro, Romanos, sí, ¿verdad? El 8, 16 y 17. Hechos 15, 40. Si fueras tan amable, Edgar. Hechos 15, 40. No, perdón, es 1 Pedro 5, 8. Corrijo. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. El diablo ruge y quiere devorar. ¿Pero quién gobierna? Dios gobierna. Por mucho que el diablo haga teatros, se tiene que someter siempre a Dios. Nuestro recurso, yo te ato, Satanás. Yo te ato. Si esa fuera la fórmula, ¿por qué no de una vez lo atas para que ya no fastidie la vida de tanta humanidad? El poder está en el hombre. Vemos que el mismo Miguel, cuando luchó por el cuerpo de Moisés, ¿qué le dijo a Satanás? ¿Te ato, Satanás? Jehová te reprenda. Se lo repite 2 veces, Jehová te reprenda. Nosotros tenemos que enfocarnos en oración, aquel que es el Todopoderoso, que sí tiene el poder para someter y atar y hacer lo que sea con este enemigo que nosotros tenemos. No te metas en camisa de 11 varas, decimos por ahí. No trates de ponerte a las patadas con Sansón. No es tu papel. Satanás ruge y quiere devorar. Es un engañador. Quiere engañar. Es que conozco personas que se han sacado a Satanás. Pues sí, claro, el que quiere meter esa confusión es Satanás. ¿Y por qué mete esa confusión? Porque saca algo contrario a la verdad. ¿Cuál es la verdad? Lo que dice la Biblia es la verdad. Y entonces mete confusión a través de sus mentiras y sus engaños. El diablo ruge, quiere destruir. Quiere destruir el matrimonio, quiere destruir las familias, quiere destruirlo todo. Obrando contrario a la palabra de Dios. Incitando a las personas a que desobedezcan la palabra de Dios. ¿Cómo quiere destruir el matrimonio? Dios dice que no se debe negar el uno al otro en el matrimonio, salvo por un común acuerdo para ponerse en oración, pero después deben de juntarse, no sea que Satanás os tiente a causa de vuestra incontinencia. ¿Sí? Satanás os tiente. Quiere destruir el matrimonio. No demos lugar al diablo. ¿Sí? No ignoremos sus maquinaciones. Eso dice en el 2:11 de 2 de Corintios. Ni deis lugar al diablo. Nos dice en Efesios 4:27.
No debemos darle ocasión para caer. Entonces, el diablo ruge, pero Dios gobierna. Y este Dios, que es capaz de sostenernos en todas las pruebas y en todos los sufrimientos que enfrentamos, tiene el poder para llevarnos de victoria en victoria como creyentes. Entonces entendamos muy bien esto. El gran poder de Dios está ahí para que lo pongamos en práctica. No te dejes vencer por el enemigo. La victoria está a tu alcance. Determínate en tu corazón de no obrar en tus propias fuerzas. En oración, echa mano de esa gracia que está en nosotros. Ellos estaban padeciendo mucho y padeciendo sufrimiento por causa de esas injusticias. Señores, lo mismo aplica para ellos, que aplica para nosotros, que aplica para todos los creyentes que han vivido durante toda la historia del cristianismo. Pongamos en práctica el poder de su Santo Espíritu. Entonces vemos a estos grandes siervos de Dios, que se nos escriben en los versículos 12 al 14, Blanquita, no, el 12 y 13, y si puedes tramarlo así, Hechos 15, 40. Por conducto de Silvano, a quien tengo por hermano fiel, os he escrito brevemente, amonestándoos y testificando que esta es la verdadera gracia de Dios, en la cual estáis, la iglesia que está en Babilonia, elegida juntamente con vosotros, y Marcos, mi hijo, os saludan. Por eso era tan importante esto, porque cuando tú estás dispuesto a darle la gloria a Dios, a Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos, ante las pruebas, tú le das la gloria ante las pruebas, no quejarnos por las pruebas, sino darle gloria ante las pruebas, estamos reconociendo su dominio, aunque no lo entendamos. No lo entendemos en un momento, pero siempre que obedeces a su palabra cuando pasas por una prueba, invariablemente después de la prueba vas a ver la bendición de Dios, la bendición de lo que Dios tenía planeado para ti al vivir en obediencia. No es en obediencia de vez en cuando. No es en obediencia según el estado de ánimo en que me encuentre. Conozco casos que aparentan una sublime sujeción, pero cuando surge el conflicto se convierte en una verdadera revolución. Esto echa al suelo todo lo demás. No se puede ver la victoria así. Dios quiere desarrollar esa constancia en nosotros. Y entonces, aunque no entiendes la prueba, lo glorificas porque tú sabes que Él está en el control de todas las cosas. Y como veíamos, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús, para desarrollar el carácter de Cristo Jesús. Entonces agradeces. Y cuando obedeces y se desarrolla esto en tu vida, ves la gran bendición. No lo entendías en un principio, pero ves la gran bendición. Disculpen que reincida en este ejemplo, pero se me hace muy objetivo. Leemos en la palabra que dice, la vara y la corrección dan sabiduría, mas el muchacho consentido avergonzará a su madre. Entonces, yo muchas veces no entendía esto. Cuando empecé a disciplinar a mis hijos, yo era recién convertido. Teníamos poco de habernos casado mi esposa y yo, bueno, ya 5 años. Para los que tengo ahorita sí era recién convertido. Tengo 42 años en Cristo. Pero sí lo hacía porque Dios me lo decía. En una ocasión uno de mis hijos me dice, papá, ¿pero por qué me tienes que pegar? ¿Por qué me tienes que disciplinar así? Mijito, porque así lo dice Dios en la Biblia.
Y si no te disciplino así, Dios me va a disciplinar a mí y a ti. Entonces tenemos que obedecer a Dios. Con el paso del tiempo entendí hacia dónde iba Dios. Va más allá de la disciplina. Va hacia su salvación. Dice en Proverbios 22:14, si no mal recuerdo, la necedad está ligada en el corazón del muchacho, mas la vara de la corrección la alejará de él. La necedad es la determinación del corazón de hacer mi propia voluntad y no la de mi autoridad. Esa es la necedad. Al quitarla con la vara, allané el camino para su salvación. El hombre se está yendo al infierno por la necedad de hacer su propia voluntad, no la de Dios. ¿Te das cuenta hacia dónde apuntaba? Y dice, la vara y la corrección dan sabiduría, mas el muchacho consentido avergonzará a su madre. Y más adelante dice, corrige a tu hijo y ves la bendición. Corrige a tu hijo y te dará descanso y dará alegría a tu alma. Alegría, 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 alegría. Hay tantas cosas que yo digo, Dios, es tan cierto esto. Nunca imaginé que todo este resultado iba a haber a través de esto. Pero esas son las bendiciones de Dios cuando obedecemos. Entonces, aunque no entendamos, dale la gloria a Dios en la prueba, aunque no le entiendas. Pero siempre va a haber un buen resultado. Él está en control de todo y está forjando el carácter de Jesús, lo mejor que puede haber en tu vida. Y como se los he dicho, la mejor forma en que puedas vivir en esta existencia es mientras más parecido seas a Cristo. Es la mejor forma en que la vas a vivir aquí. Y entonces vemos, Feliz cumpleaños, Antonio. Me lo recordó la máquina, pero ya me lo había recordado en la mañana. Al rato te felicito personalmente, pero antes de que se me olvide aquí me lo recordó. Entonces, tenemos este aspecto de los grandes siervos de Dios. ¿Quiénes eran los grandes siervos de Dios? ¿A quiénes puede usar Dios? Usó a Pedro, usó a Silas, o Silvano es el que se menciona aquí. Usó a los creyentes de la iglesia, porque Dios usa a sus fieles siervos para llevar su palabra y para alentarnos unos a otros. ¿Por qué? Porque la iglesia es una familia extendida. Cuando uno sufre, todo el cuerpo se duele. Cuando alguien padece, todos oramos unos por otros. Hagamos un lado el orgullito porque queremos dar la apariencia de que todo va bien y no hay ningún problema en mi vida. Oye, cuando tienes algún problema que llegas con el doctor y le dices, doctor, me duele aquí, y ya no es un Alka-Seltzer o una aspirina lo que te recetan, cuando ya te dice el doctor, mire, hagas este examen, dices, doctor, pero fue un dolorcito, no siento que me esté muriendo. Sí, pero por ahí empieza. Y cuando el doctor te dice que lo que tienes no es Sagitario, sino cáncer, entonces, ¿qué haces? ¿Te tragas la pena? Pídele a la iglesia. Tuvimos el caso de una hermana en Cristo que le detectaron un tumor en el cerebro. Era muy delicado. Había un 20% que con la operación quedara bien, un 20%. Lo más probable es que se iba en la operación. La señora se empezó a preparar en todos los versículos que encontraba que hablaban acerca de la salvación, de la eternidad, de la gloria en el cielo, etc. Cuando deciden finalmente someterse a la operación, la pasan a los diferentes exámenes que le hacían, tomografía y demás, para ver dónde le iban a pasar el cuchillo y sacarle el tumor. Otra vez la vuelven a pasar. Otra vez la vuelven a pasar. No había tumor. O sea, Dios podía habérsela llevado. Fíjate muy bien. Cuando le dicen, no hay tumor. Esto es un milagro. No hay tumor. O sea que no me voy a ir ya con mi Dios. Ella quería partir. Ella quería irse con Dios ya. La muerte es algo que
en la plancha estás anestesiado y ni sentiste cuando ya te muriste. Ella ya quería partir con su Dios. No me sé el nombre de la persona, pero hay personas que están padeciendo por graves enfermedades. Cuando son hermanos en Cristo hay que rogarle a Dios para que Dios fortalezca a la persona y aliente su corazón al ver la mano de Dios. ¿En qué sentido? Tu plan, Señor. Tú estás al cargo de todo. Vemos cuando se nos menciona a los héroes de la fe en el capítulo 11 de Hebreos, que algunos de ellos fueron salvados milagrosamente, como Daniel del foso de los leones, Sadrach, Mesach, Abednego del horno de fuego. Pero Isaías fue aserrado. Y no por un mago, ¿verdad? Esos que te separan y luego te pegan. No, lo mataron así. Jacobo, matado a espada. Señor, nada se escapa de tu control. Pero yo te pido que lleves a cabo lo que más gloria traiga a tu nombre. Escucha bien, no es un tirano, es el Dios de amor. Y aun si su propósito es llevarnos a la gloria, veremos que era el Dios de amor. Uno podría decir, ¿cómo permitió Dios que esta niñita fuera abusada por su padrastro todo el tiempo? No sé si era su padrastro o era su padre, creo que era su padre. Y finalmente quedó embarazada. Y el padre, vuelto loco, llama a una ambulancia para que se la lleven, y se la llevan a San Juan de Dios. Inconsciente la niña. Y nada más volvió en sí cuando su mamá se enteró de esto y fue a buscarla a los diferentes hospitales y llegó al San Juan de Dios buscando Marita, Marita, y ella volvió en sí. Los médicos le dijeron, quedó destrozada, porque el papá la había llevado con una mujer para que abortara y la apoyó le destrozó toda por dentro. Y uno podría decir, ¿cómo es posible que Dios haya permitido esto a esta persona? El creyente sabe que aunque sea dura, nada se sale de su control. Pero fíjense bien, esta chica se convirtió y empezó a seguir fielmente al Señor. Y un chico se interesó en ella y ella le dice a su pastor, pastor, ¿qué le digo? Pues dile que venga a hablar conmigo. Va a hablar con ella y le dice, ¿realmente te interesas por ella? ¿Qué es lo que te atrae de ella? Pastor, yo veo su entrega al Señor, yo quiero casarme con ella. Bien, pues debes entender que ella no puede tener hijos. Ella quedó destrozada por dentro, no puede ser mamá. Y si aún así la amas, adelante. Si no, comprenderemos que te separes de ella, que te hagas a un lado. No, pastor, yo la amo así, me voy a casar con ella. Y se casó con ella. Y ella empezó a orarle a Dios, Señor, dame hijos, Señor, dame hijos. Y va con su ginecólogo y le dice el ginecólogo, mi amor, tú no vas a poder tener hijos, estás destruida por dentro. Y entonces dice que un día abrazaba al árbol como pensando en abrazar al Señor y le decía, Señor, tú me puedes dar hijos, por favor, dame hijos. Y va con el ginecólogo otra vez, mándeme a hacer una prueba de embarazo. Mi amor, no puede ser. A su insistencia la manda a hacer su prueba de embarazo. Estaba esperando un bebé. Tuvo 3. Ahorita ya está anciano el papá. ¿Sabes quién lo cuida? Marita. ¿Sabes qué está viendo el Señor? El amor de Jesús. ¿Entendemos entonces que nada se sale de su control? Nada. Aunque a veces nosotros no lo entendamos, nada se sale de su control. Y finalmente vemos el gran consejo de un siervo de Dios, como lo era el apóstol Pedro. A través de los creyentes fieles, Dios fortalece sus iglesias. Somos la familia extendida, somos el cuerpo de Cristo.
Y una iglesia se sostiene ante el dolor, ante las pruebas, sufre junta y se sostiene junta, unidos. Somos un cuerpo, el cuerpo de Cristo. Y entonces les da este consejo. Leamos el versículo 14. Saludaos unos a otros con ósculo de amor. Paz sea con todos vosotros, los que estáis en Jesucristo. Amén. Mantengan el amor y la paz. Ósculo es un beso de amor entre ellos. Era un beso en la mejilla. Cuando uno va a países árabes, en una ocasión me invitó un amigo. Es la única vez donde hombres me han besado. Bueno, aparte de mi hijo David me besa en la mejilla. Un sobrino también, mi sobrino Daniel, me besa en la mejilla. Pero es un ósculo, es un beso de amor. Un amor sincero. Entre creyentes, un amor que solamente Cristo lo hace correcto y puro. Que se mantenga ese amor, que se mantenga esa paz entre los creyentes. La iglesia no debe ser un campo de batalla, debe ser un lugar de refugio. No dar lugar al diablo es, no voy a permitir que me hables mal de nadie, como tampoco permitiría a esa otra persona que me hablara mal de ti. Vamos a buscar esa unidad y ese amor. Si hay algo que tú te quieres quejar, pues acude al pastor y él te escuchará y te dará el consejo adecuado. Pero nosotros edifiquémonos en amor, mantengámonos unidos, seamos un frente común en esta batalla que tenemos muy ardua, contra el diablo, contra el mundo, contra nuestra naturaleza caída. No demos lugar al diablo. Y entonces, fortalezcámonos en la paz del Señor. Esto que me estás diciendo va a causar división, no va a traer paz. No lo sigamos, no, detente ahí. Y no sigamos algo que a veces hasta es puro chisme. El propósito del diablo es destruir. No le importa la forma, si es con verdades o con chismes, no le importa la forma. Yo lo detengo, no continúo ese chisme, no me vuelvo esa cadena de irrigación de la mala fama o de lo que me acaban de decir. No, enfrentémoslo conforme a la palabra de Dios y busquemos edificarnos. Ahora, si tú sabes algo, enfrenta al hermano, enfréntalo en el error en el que está. Si te escucha, has ganado a tu hermano. Y así lo dice el Señor. Si no te escucha a ti, ve y toma 1 o 2 contigo para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Si no lo oyera a ellos, dilo a la iglesia. Y si no oyera a la iglesia es porque no es salvo. Entonces, busquemos lo que nos edifique, nos lleve al amor y a las buenas obras. Fomente en nosotros esto como creyentes. Y la paz viene porque es sostenida por todos aquellos que somos creyentes. Todos aquellos que están en Cristo. Recordemos ahí en 1 Pedro 1, versículo 2. Elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, gracia y paz os sean multiplicadas. Elegido según la presciencia, conocimiento anticipado del Dios que todo lo sabe, el Dios que ya supo quién lo aceptó y quién lo rechazó, quién en su libre albedrío aceptó la salvación y quién no, el Dios para el cual Él no está en el campo del tiempo como estamos nosotros, porque con el Señor un día es como 1000 años y 1000 años es como un día. Él lo sabe todo. Este Dios, elegidos según la presencia de Dios Padre, en santificación del Espíritu, la gracia que nos dio, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Pero fuimos salvados para obedecer, no para seguir la vida de pecado. Gracia y paz os sean multiplicadas
En otro pasaje en Filipenses 4, 6 y 7, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Ahí está, en Él, en Cristo Jesús. Así es que entendamos algo muy importante. Y esto es lo que Pedro quería decirles a los creyentes que estaban siendo perseguidos en aquella época y en todas las épocas. El sufrimiento no es un callejón sin salida. En el Señor hay gracia, su Espíritu, en nosotros. Hay provisión, hay paz, hay poder, hay fieles creyentes que nos apoyamos unos a otros. Hay consejos de amor que nos mantienen unidos. No nos ahoguemos en un vaso de agua. En el Señor tenemos la victoria, sea cual sea la prueba. Y lo más hermoso, que tengas muy claro que Dios sigue desarrollando el carácter de Cristo en tu propia vida. Había un forjador de hierro que fue visitado por un guerrero que le presentó su espada para que se la perfeccionara. Aquel hombre agarra la espada, la mete en el fuego, la saca del fuego, la martillea fuertemente, la mete en el agua fría, la vuelve a sacar del agua fría, la vuelve a meter en el fuego, la vuelve a martillar, la vuelve a meter en agua fría, y el espadachín le dice: oiga, señor, me la va a destruir, me la va a arruinar. Y aquel se ríe y le dice: no, hombre, mire, si realmente esta espada pudiera hablar, me diría que yo soy un hombre sumamente cruel. Pero no, al estar haciendo todo este trabajo de meterla al fuego, golpearla y meterla en agua fría, lo que estoy haciendo es una excelente espada digna de un espadachín listo para la guerra como usted. Y así es también como Dios nos perfecciona a nosotros. En las pruebas no busca destruirnos, busca edificarnos. En las pruebas no busca desampararnos, sino que seamos conscientes de su presencia. En las pruebas no manifiesta odio, sino su amor infinito e inalterable. Confiemos en el Señor, aún en las pruebas. Vamos a hacer una oración. Te alabamos, Señor, por esta hermosa carta que nos has permitido concluir el día de hoy. Gracias, Dios, por la manera como tú inspiraste al apóstol Pedro a escribir de forma tan clara, tan sencilla, todas estas enseñanzas que pudimos aprender a lo largo de estas semanas. Te alabamos por esto, Señor. Y queremos pedirte que nos des la gracia de poner en práctica estas valiosas enseñanzas. Que en el poder de tu Espíritu, esta gran gracia, esta enorme gracia que nos has dado de poder disfrutar como creyentes tu misma presencia, echemos mano de esta gracia para obtener la victoria en cada circunstancia en que enfrentemos. Y gozarnos, Señor, que también ante el sufrimiento tú nos tienes preparada una gloria eterna allá en Jesucristo. Pero no tenemos que esperar hasta allá para poder disfrutar, sino desde aquí podemos disfrutar de tu santa presencia en nuestros corazones y de ese perfeccionamiento que va sobrando al forjar el carácter de Jesús. Que cada prueba, que cada sufrimiento, podamos tener la mirada puesta en ti y en que tú tienes el dominio de todas las cosas y que podemos esperar siempre el mejor resultado. A través de Jesús oramos, Señor. Amén. Bueno, pues que tengan un excelente domingo. Nada más les recuerdo, el próximo sábado tenemos nuestra última reunión del año de matrimonios y vamos a tenerla en la casa de Yorgos. Va a ser a las 7 de la noche. Esa va a ser la última del año. Entonces, ojalá puedan asistir todos los matrimonios. Y pues de los anuncios es el único que tenía que hacerles. Ya tenemos la fecha para el sábado 13, ¿verdad? La reunión de la iglesia de fin de año, están todos cordialmente invitados. Y tendremos también, ya tenemos la persona que va a invitar los tamales, ya se ofreció y dijo que va a aportar lo de los tamales. Si alguien quiere el ponche,
el pastel.